creo que Paula Costa me parece que era, acerca del tema que dio Alejandro. Ese tema es el primero de la unidad 3, que es la parte histórica, pero como les decía antes, los discursos legitimadores del poder, que implica necesariamente al vocablo poder, va a cruzar toda la materia, desde el punto de vista de que en la historia de las ideas políticas, primero que es un tema recurrente, ¿no?, en la filosofía política clásica y luego en la moderna, pero sobre todo por lo que habíamos explicado en la primera clase, que nosotros estamos viendo el recorrido histórico que nos sitúa en el Estado de Derecho actual. Y ese recorrido implica cómo fue evolucionando los mecanismos para controlar el poder, que no sea discrecional, ¿no? Entonces, a partir de las distintas formas de cómo se legitima el poder, es decir, cuando decimos cómo se legitima el poder, quiere decir cómo se legitima el gobernante, quién gobierna, ¿no?, o quiénes gobiernan. Y eso lo vamos a ir utilizando en la parte histórica. Ahora, como texto para, primero, dos cositas, dos comentarios breves. El texto que contiene el tratamiento que se vio hoy es el texto de la unidad 3 del doctor Finocchiaro, que es muy breve, ¿sí? Y está en la primera parte. Después ya arranca el texto con lo que es el mundo griego. Eso por un lado. Cualquier cosa me preguntan. Lo segundo que les quiero comentar acerca de lo que es esta situación, ¿no?, que estamos mencionando. Eh, Alejandro hasta ahora habló de la fuerza, habló de la magia, habló del discurso basado en lo divino, ¿no?, con sus distintas vertientes o variables. Obviamente, ustedes que son perspicaces sabrán que el discurso legitimador del poder de un Estado de Derecho no es ninguna de esas, ¿no? Quizás solamente podemos decir que durante los golpes militares se aplicaba el discurso basado en la fuerza, ¿no? En el caso de Argentina, ponemos. Hoy en día está vigente un cuarto discurso legitimador basado en el poder, que aparece en el siglo V, antes de la era común o antes de Cristo, en Atenas, que es el que justifica el poder en las democracias occidentales, que es el de la soberanía popular. Básicamente, el poder reside en el pueblo y el pueblo lo delega a sus representantes, ¿no? Es decir, el poder está en el pueblo. Y de ahí toda la teoría de la representación política. Esto haciendo referencia, ¿no?, un poco a lo que hablábamos en la clase inaugural, que decíamos, ¿no? La última unidad mostramos la dinámica del funcionamiento del Estado actual, y ahí por eso hablamos de los sistemas de gobierno, hablamos de los sistemas de partidos políticos y los sistemas electorales. Entonces, ya ustedes tienen que conocen los cuatro discursos legitimadores del poder. Ahora, ¿no?, con Gabriel vamos a desarrollar el contenido de la unidad 2, ¿sí?, teoría del Estado. A partir de la semana que viene ya empezamos a profundizar, ¿no?, la parte histórica con lo que es el mundo griego, y en el desarrollo, en el dictado de esa unidad, ustedes van a ver justamente cómo es la aparición de la soberanía popular, especialmente cuando se hable de la revolución democrática en la Atenas de Pericles o en el siglo de Oro ateniense, bueno, de acuerdo como lo tengan en los textos que accedan su lectura, ¿sí? Hasta acá estamos bien, chicos. ¿Están bien orientados? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Profe, profe. buenas noches. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Este cuarto estado de legitimación del poder serían los estados modernos. No, a ver, es el discurso que legitima a los estados modernos. Claro, claro.
Así, O sea, el poder lo tiene el pueblo y se lo delega a un representante. a los representantes. Los Cuando vos ves representantes. la Constitución argentina, te dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bueno, ahí está el principio de la soberanía popular, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Eh, por eso, justamente, cuando decíamos que la historia política de la humanidad, además de estudiar las formas de gobierno, además de estudiar lo que tiene que ver, lo que es el gobernante, la filosofía, esencialmente el tema es, bueno, si lo importante es la salvaguarda de las libertades y garantías individuales, tenemos que ver cómo se fue engarzando el pensamiento occidental para lograr mecanismos que limiten el poder discrecional, es decir, el abuso de poder, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, en el caso de la fuerza, es un discurso muy fácil de comprender, pero muy volátil, ¿no? Aparece alguien más fuerte o la multitud se revela y se amotina y derroca a quien gobierna. La magia es un discurso también muy volátil, ¿no? La divinidad es el discurso que, si hacemos un promedio, ¿no? Entre comillas, de el, la efectividad que tuvieron los discursos en la historia, es el que mayor porcentaje de tiempo estuvo. Justamente porque era un discurso muy consistente, difícil de cuestionar, ¿sí? Y además tuvo sofisticaciones, como vamos a ver cuando estudiamos el mundo griego. La soberanía popular, porcentualmente en esa historia, en ese promedio, es pequeña, es decir, fueron 43, 47 años en la antigua Grecia, en Atenas, y luego a partir de las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. Entonces, cuando uno ve toda la línea de tiempo, lo que es la divinidad es el discurso con mayor duración. Pero como a nosotros nos interesa y ustedes van a ser profesionales del derecho, ustedes, así como decíamos, y ahora cuando Gabriel lo explique, el derecho público inexorablemente está asociado a la existencia del Estado, y todas las ramas del derecho público tienen que ver con los elementos del Estado, ¿no? Entonces, eh, ese Estado actual, que es el Estado de Derecho, se fue gestando a través de siglos de pensamiento político, de acontecimientos, de revoluciones, etc. Y esa es la pretensión que tenemos para que cuando llegue el fin del cuatrimestre ustedes tengan un panorama acabado de lo que es justamente cómo llegamos al actual Estado de Derecho y cómo funciona. ¿Sí? No sé si te respondí o te mareé más en la pregunta. Profe, una consulta. Sí. Entonces, estos cuatro, no sé si llamarle tipos, la fuerza, la magia, la divinidad y la soberanía popular, son los legitimadores del poder. Sería como fue evolucionando, ¿no? La Sí, legitimación sí, sí. del poder. Igualmente, Eduardo, a ver, nosotros lo presentamos sistemáticamente en orden de aparición, pero después, a lo largo de la historia, se van intercalando. Quizás el que menos se ha aparecido es la magia, pero por ejemplo, yo decía, en la Argentina los golpes de Estado es un discurso basado en la fuerza, claramente. ¿Por qué? Porque ¿quién toma el poder? El que tiene los tanques, las armas, los aviones, ¿sí? Los militares en este caso. Claro. Eh, y si, bueno, ya que estamos, hay una película, perdón, esa es la parte, así como Alejandro hablaba de fútbol, yo a veces, y también Gabriel, ¿no? Ponemos algún ejemplo cinematográfico, ¿no? Hay una película eh, en la cual en la Inglaterra victoriana aparece la pretensión de un lord de gobernar con un discurso basado en la magia, ¿no? Que es dentro de la saga de lo que es Sherlock Holmes, la primera parte. No me acuerdo cómo era el nombre de la primera parte, pero ustedes, si la pueden ver, ustedes van a ver que
es sorprendente, ¿no? Lord Blackwood, profesor. ¿Cómo? El que hace uso de la magia como poder, entre comillas, magia, ¿no? Es Lord Blackwood. Sí, exactamente. Bueno, justamente él apela a esos recursos, ¿no? Que en realidad son todas simulaciones, ¿no? Pero, porque después está la segunda parte que es Juego de Sombras, pero la primera no me acuerdo cómo era el subtítulo. Es Pero a Sherlock ver, Holmes a secas. Sí. ¿cómo? Es Sherlock Holmes a secas la primera A entrega. seca, listo, entonces. Pero bueno, insisto, lo importante es que ustedes tengan en cuenta esto. Ahora ya nos situamos de lleno en la unidad 2, así... Una consulta, profesor, disculpa que me interrumpa. No, por favor. Hoy en la actualidad, por ejemplo, en el país de Cuba, ¿no está legitimizado el poder a través de la fuerza de manera encubierta, diríamos? Porque si uno está en contra, por eso, si uno está en contra de cualquier pensamiento, diríamos, de los gobernantes, medio que se le complica un poco la existencia dentro de ese país. Muy buena la pregunta y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Porque primeramente en el caso de Cuba, a ver, ustedes saben de que hay un gobierno surgido de una revolución que luego se ha normalizado a través de una constitución y demás, pero que de acuerdo a lo que sería la teoría del Estado justamente, es un Estado de tipo que va entre lo autoritario y totalitario, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. El discurso legitimador, bueno, está basado en lo que sería una constitución, hay un presidente, bueno, tienen autoridades. Si Por eso bien... decía en forma encubierta, diríamos, ¿no? Sí. Legalmente están avalados por una constitución, pero a lo que es la práctica, me parece. No tengo nada contra Cuba, pero estamos hablando de una realidad. Está muy bien, y además ahora cuando con Gabriel vean las formas de Estado, ustedes van a ver que las formas no democráticas de Estado tienen que ver con que avasallan o recortan o limitan esas libertades individuales, ¿no? Entonces, libertad de expresión, la libertad de propiedad privada, etcétera, están cercenadas. Pero está muy bien el apunte porque justamente nos da pie para el tema de hoy. Gracias, profesor. Yo brevemente voy a contextualizar los temas de la unidad y Gabriel se va a encargar de explicarles lo que tiene que ver con los elementos del Estado y las formas del Estado, ¿sí? Ustedes recuerdan, bueno, yo después vamos a ir interactuando con Gabriel y después en la segunda parte de la exposición vamos a ver a los tratadistas, ¿no?, que aparecen en la bibliografía. Pero solamente quiero decir, y te robo, Gabriel, un minuto y ya te dejo la palabra, que ustedes recuerdan que en la clase pasada dijimos, ¿no?, que había un sentido amplio y un sentido restringido de la palabra política, que nosotros nos alineamos dentro del sentido restringido justamente porque ese sentido restringido marca la diferencia específica de la actividad humana social, que es la política, y la existencia del Estado, ¿no? Entonces, de ahí, ahora profundizamos en lo que es el Estado. Y en la cuestión del Estado, ustedes van a ver cómo ahora, a partir del estudio de sus elementos, aparece el derecho público, pero también aparecen las distintas ramas del derecho público. Lo cierto es que de los autores que vamos a ver, hay autores que califican como Estado desde las formas más primitivas de asociaciones humanas hasta la actualidad. Hay otros que son más estrictos y solamente habla de que las organizaciones políticas que conocemos como Estado surgen en un momento histórico concreto que es el Renacimiento, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de los tratadistas. Por lo pronto ahora, Gabriel les va a hablar de lo que les anticipaba, ¿sí? Y cualquier cosita lo vamos
evacuando dudas y preguntas de ustedes, ¿sí? Bueno, gracias, Walter. Buenas noches de nuevo a todos. Vamos a ver, como dijo Walter, cuando desarrollemos algunos de los tratadistas, diversas y distintas conceptos y formas de entender cuándo surge un Estado, y cuándo podemos llamarlo como tal, desde qué momento histórico. Se me escucha bien, ¿no? Porque me puse los auriculares, porque tengo también un perrito acá que está ladrando, entonces para no molestar, si escuchan, no es que lo tratamos mal, sino que es bastante participativo. Les decía, vamos a ver el desarrollo de conceptos, desde dónde surge, o distintas visiones de cuándo surge, y para qué, digamos, se utiliza, o cuándo entendemos que hay un Estado. Porque ustedes van a ver que incluso tenemos distintos autores en la bibliografía que está adjunta en Miel. Y, por ejemplo, Andrés Malabud, que es un politólogo contemporáneo, tiene nuestra edad, un poco más grande que yo, o sea, es fácil ser más grande que yo, soy tipo muy joven, que lo van a encontrar y lo pueden encontrar en distintas publicaciones, incluso en redes sociales. En YouTube tiene un programa de ciencia política con María Casullo, muy interesante. Es de origen radical, participa, es militante radical, pero él hace, en la bibliografía que tenemos aquí en la materia, él hace un análisis y empieza explicando, digo, ¿quiénes son estados, digamos? Entonces empieza a decir, a nombrar, y lo van a ver, leanlo después, o si ya lo leyeron, me van a entender. Empieza a decir, China, por ejemplo. Un estado el doctor Alejandro Finocchiaro dijo, bueno, tenemos países o organizaciones, que nosotros llamamos estados hoy, estados-nación, de 1.200 millones de habitantes, con una historia legendaria de miles de años, con culturas legendarias y de miles de años. Hoy es la segunda potencia mundial en lo que respecta a la economía y con un poderío militar importante y tecnológico, por supuesto. Tenemos Estados Unidos, un país de 250 años, creador, digamos, de alguna manera de la forma de gobierno presidencialista y del sistema y de forma de Estado federal, líder del siglo XX en cuanto a la política, a la economía, a la cuestión bélica, pero es un Estado completamente moderno, digamos, y además con población, en su gran mayoría, inmigrantes europeos, primitivamente, posteriormente inmigrantes de todo el mundo, básicamente, muy cosmopolita, y que de alguna manera desarrolla la cultura occidental del siglo XX. Pero también tenemos países o estados, vamos a hablar de estado, que es la palabra que tenemos que emplear, como el Principado de Mónaco, que es un estado que debe tener 2 kilómetros cuadrados, no sé, yo no sé exacto, digamos, si alguien lo puede buscar, digamos, cuando vamos al deporte, digamos, cuando se hace la carrera de Fórmula 1 de Mónaco, prácticamente se utiliza todo el estado para esa participación. Tenemos estado, lo que se conoce como Estado-Nación, un estado que es precursor de las ideas de libertad a partir de la Revolución Francesa, como Francia, pero que también tiene su historia con otras formas de gobierno y otras formas de Estado anteriores, monarquías, etc. Tenemos estados en los cuales el jefe de gobierno está claro que es su primer ministro. Podríamos dar como ejemplo Australia, Canadá, Nueva Zelanda, pero, y aquí lo dice entre signos de admiración Malamud, ¿quién es su jefe de Estado?
Esto lo vamos a ver al final, pero quiero decir, estoy tratando de dar una introducción. ¿Quién es el jefe de Estado en estos estados en los cuales el jefe de gobierno que yo nombré es su primer ministro, en algunos casos su presidente, depende, de acuerdo a su forma de gobierno? Es la reina de Inglaterra. Entonces, la variedad de estados en su conformación de población, de territorio, de poder político, de espacio de influencia mundial, de religión. Gracias, amigo Hay Dani. 2 ¿Cómo kilómetros andás? cuadrados. ¿Qué Le onda? ¿Qué repo, contás por Buenos Aires? ¿Todo bien por allá? si Acá, pueden por suerte, lindo día, acá andamos. Dándole seguir. ducha, todo. Para adelante. Ahí las- ¿Me Chicos, escuchan a alguien mí? tiene el micrófono abierto, Ya, me ya lo parece. silencié yo a todos, porque tengo el poder. Eso Ah, sepan que tengo el poder, que me lo acaba de conferir Walter hace un rato. Tengo el poder de silenciar a todos, pero bueno. No lo quise aplicar, pero no me acuerdo. Me dijeron recién ahí o escribieron que Mónaco tiene 2,02 kilómetros cuadrados. Le erré por 200 metros cuadrados o por 20 metros cuadrados, no sé cómo manejarlo. Lo cierto es que son muy disímiles. O digamos la discusión de los estados que podemos traer a colación de lo que decía Alejandro en la primera parte, Israel, Palestina, o Jordania, que es un reino, según nos cuenta Malamud, también lo van a poder encontrar ahí, no porque lo cuente él, sino porque lo van a poder encontrar en la lectura. El reino de Jordania es un reino, digamos, de alguna manera, entre comillas lo digo, inventado por el Reino Unido a principios del siglo XX. Pero bueno, en definitiva, hay una serie de diferencias entre cada uno de estos, pero con una cuestión en común que es justamente que son estados. Y ahora entonces vamos a tener que entender, acá ponen muy bien el ejemplo, Rusia es un estado con muchas nacionalidades, podemos poner el ejemplo de España, de Bolivia, que incluso su terminología como país es estado plurinacional de Bolivia. Pero lo claro y lo cierto y lo rápidamente palpable es que son muy disímiles entre todos estos, ¿no? Justamente Rusia y Mónaco, podríamos decir, en términos territoriales, son las dos oposiciones más fuertes, si no tenemos en cuenta la Ciudad del Vaticano, que también es un estado independiente. Ahora, entonces para esto tenemos que primero entender que es un estado. Y lo vamos a ver de distintas consideraciones y de todas estas consideraciones vamos a sacar, digamos, algunas cuestiones. Vamos a tomar la bibliografía de Vidal Campos para, primero, observar qué elementos tenemos que tener en cuenta para considerar a un Estado como tal. Previo a esto, traigo algo que dijo Walter la semana pasada y que les comento que el término, la palabra Estado, proviene etimológicamente del latín status, que nosotros utilizamos, bien utilizado, para diferenciar a una persona en una escala social, digamos, que el estatus que tiene tal persona en una escala social está bien utilizado de esa manera. De esa manera se empezó utilizando para luego utilizarla para diferenciar a los gobernantes y finalmente, en el Renacimiento y principalmente a través de la figura de Nicolás Maquiavelo, transformar el término estatus en lo que nosotros hoy conocemos como Estado. Voy a empezar con una conceptualización o la explicación directamente de cuáles son los elementos del Estado. Y básicamente son 4. Un Estado tiene que tener, y ahora lo vamos a desagregar, un Estado tiene que tener territorio, un territorio, recién hablábamos justamente, básicamente de los tamaños de los territorios, no importa el tamaño, no lo hace más o menos Estado el tamaño, pero sí una configuración territorial, un espacio delimitado de territorio. Ahora vamos a volver a territorio y vamos a explicar cuáles son además las cuestiones más específicas de lo que corresponde a un territorio en un Estado. El elemento humano.
Ya, sin nombres, imposible hablar de Estado. Si el Estado es una creación del hombre, digamos, hablábamos el otro día también para la política, ahí me spoilearon los elementos del Estado porque están en el programa, pero bueno, déjenme que lo desarrollo, ya sé que lo saben, pero vamos desarrollándolo. Elemento humano, la población. El poder que podemos relacionar con la soberanía, o sea, el poder político que tiene ese Estado de configurarse como tal y no reconocer legislación por encima, o mejor dicho, derecho de legislación por encima de la propia, y el gobierno, ¿no? Que es la capacidad que tiene un Estado de darse su propio destino a través de las distintas formas de gobierno que... Primero de la distinta forma de Estado y después de la forma de gobierno que cada uno quiera darse. Recién hablaban de Cuba, de alguna manera, más allá de las opiniones particulares, tiene una constitución, como decía cuando Pedro comentaba esto, tiene una constitución que, digamos, de alguna manera da una cierta forma de gobierno. Después, discusiones sobre su legitimidad y demás están abiertas y son subjetivas. El territorio que compone. Por supuesto, los límites de... Vamos a centrarnos en la Argentina para hacer el ejemplo más claro del Estado más conocido por nosotros. Nosotros vivimos en la República Argentina, la mayoría de nosotros somos ciudadanos, y no todos ciudadanos argentinos, vivimos dentro de un espacio territorial que lo reconocemos rápidamente cuando lo vemos en un mapa político, ¿no? Es esa forma, digamos, de milanesa gigante con un puño así para el este que... lo estoy diciendo despectivamente, pero en realidad lo digo para configurar, para que vean que ese dibujo, que lo vemos desde que nacimos, ese dibujo es el territorio de la Argentina. Ahora, ¿comprende solamente eso que nosotros vemos? No. Porque el espacio aéreo, dentro de ese territorio, también corresponde al territorio del Estado argentino. El subsuelo también corresponde al territorio argentino. Del Estado argentino estoy hablando, ¿no? El mar argentino, las 200 millas marinas o la plataforma continental, que justamente, fíjense, bueno, ahora lo voy a traer a colación por una disputa que hay esta semana justamente sobre ese tema, las 200 millas marinas o la plataforma continental, que es el espacio donde Argentina considera que tiene derechos económicos porque forman parte de su territorio. Incluso la Argentina en su mapa dispone un espacio territorial en la Antártida Argentina que la considera parte de la provincia no parte, conformante de la provincia de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur e Antártida Argentina es el nombre completo de la provincia de Tierra del Fuego. Más allá de que los demás reconozcan o no, digamos, ¿no? Pero Argentina está diciendo, este es mi territorio. ¿Termina aquí? No termina aquí. Porque acá siempre traigo el mismo ejemplo. Voy a salir del fútbol y de las películas. Y lo voy a traer a mis amigos los Simpsons, que yo soy fan. Lo era y mi hijo más grande me convirtió ya en una especie de fan. Hay un capítulo de los Simpsons en el cual creo que van a Australia, si no me equivoco, y Homero tiene problemas como siempre, ¿no? Disculpen si el ejemplo le parece sonso, pero trato también un poco de descontracturar no debe ser divertido escucharme de una pantalla, ¿no? Entonces tiene problemas con la policía australiana y llega a la embajada de Estados Unidos y el tipo ¿qué hace? Salta de un lado al otro de la reja de ingreso y de egreso de la embajada diciendo, bueno, ahora estoy en Estados Unidos, ahora estoy en Australia, ahora estoy en Estados Unidos, ahora en Australia. ¿Eso qué nos demuestra? Que las embajadas y consulados de un estado en otro estado forman parte del territorio del estado a la cual nosotros estamos haciendo mención. Ejemplo, Embajada Argentina en Uruguay forma parte del Estado argentino. Recuerdo no hace muchos años, ¿se acuerdan de Julian Assange, que era un
periodista que había dado una cierta información delicada, bueno, no va al caso desarrollar demasiado eso. Lo cierto sí que había sido resguardado, entre comillas, en la Embajada de Ecuador en Londres. Entonces las autoridades inglesas, que por intermedio de un pedido de la policía sueca, por otros temas y demás, pedían su detención, no podían entrar legítimamente a la embajada ecuatoriana porque era territorio ecuatoriano. El caso de Wikileaks, sí. Hay un montón de ejemplos de esta naturaleza, digamos, fíjense cuando hay un conflicto muy grande en un país, lo primero que hacen los que están siendo perseguidos es intentar entrar en alguna embajada que los refugie. ¿Por qué? Porque por más beligerante que sea el asunto, supongamos ahora el problema de los talibán en Afganistán, por más beligerante que sea, no son tontos y no van a atacar una embajada de un país extranjero si pretenden que le reconozcan su legitimidad como gobierno, ¿no? Estarían atacando al país en sí mismo. Por lo tanto, las embajadas, los consulados forman parte del territorio. ¿Qué más? Las naves de insignia, de bandera, también forman parte del territorio. Por lo tanto, si un avión tiene bandera argentina, forma parte y se aplica la soberanía de la ley argentina dentro de ese espacio. Lo mismo que los buques. Y aquí también hay un ejemplo para entender también la jurisdicción con respecto a el elemento territorio. La mayoría de los buques comerciales del mundo tienen bandera de Liberia, de Panamá, ahora no me acuerdo, hay otros países. Y esto tiene que ver con lo flexible de la legislación laboral en materia de derecho de navegación laboral, justamente de las personas que están en el barco. O puede ser también que los aranceles para tener un buque de esa bandera sean más baratos. ¿Por qué les traigo todo esto? Porque aquí estaríamos hablando de territorio panameño arriba de un buque de bandera Panamá. Por lo tanto, la legislación que se tiene que cumplir no es la legislación, por más que esté no me sale, amarrado en el puerto de Buenos Aires, la legislación que se tiene que cumplir por formar parte del territorio panameño es la panameña. Entonces, la legislación laboral, la legislación comercial y demás dentro del buque es... ahí pusieron ahí el dibujito de Homero, qué rápido que estuvieron, saltando de Australia a Estados Unidos dentro de la embajada. Y digamos, el motivo es ese, que está pasando de un territorio a otro, después le sale mal porque queda del otro lado de la reja y es detenido por las autoridades australianas, que esa es la parte divertida, pero nos da una idea simpática de hasta dónde llega el elemento territorio. El elemento población. Obviamente, estamos hablando del elemento humano, es infaltable, digamos, estamos hablando de una ciencia que básicamente basa el estudio en las relaciones humanas, digamos, no hay posibilidad de Estado sin hombres. ¿Qué sentido tendría? Un espacio territorial vacío que no utiliza a nadie, ni siquiera indirectamente. Quiero decir, puede ser que en la Antártida haya poca población, pero los derechos que quieren ejercer los que intentan tener soberanía sobre esas tierras tienen que ver con derechos económicos, por lo tanto hay un elemento humano infaltable en esa cuestión. Y además importa tanto el elemento humano, por ejemplo, en nuestra legislación, importa mucho la densidad poblacional o dónde esté esa población, o cómo esté esa población distribuida. No es lo mismo una elección, por ejemplo, legislativa de diputados en la provincia de Buenos Aires, fíjense cómo el elemento población va teniendo distintas cuestiones. La provincia de Buenos Aires que la provincia de Santa Cruz, o mismo en la provincia de Tierra del Fuego, que son provincias que tienen muy pocos habitantes. Cuando veamos en la unidad 11
los sistemas electorales, nos vamos a entender de lo que estoy hablando. Digamos, la cantidad de diputados subrepresentados igualmente de la provincia de Buenos Aires es mucho mayor que la cantidad de diputados que aportan las provincias de menor población. Sin embargo, el territorio es el mismo. Santa Cruz y Buenos Aires tienen un territorio similar. Buenos Aires es la provincia más extensa territorialmente, pero está ahí nomás Santa Cruz. Pero la densidad poblacional no. Fíjense cómo también interesa desde el punto de vista de la representatividad. Walter hablaba de que nosotros tenemos un sistema representativo. Y si bien las provincias están representadas en forma ecuánime, más allá de su tamaño territorial o de su población, estamos hablando ya de 2 elementos del Estado, en lo que respecta a los diputados, que son los representantes del pueblo, tiene mucho que ver cuánta población haya en un espacio territorial determinado como una jurisdicción. Aquí habla de poder y en realidad lo que tenemos que hablar es de soberanía. Por supuesto que una forma de poder social que está rápidamente relacionada con el Estado, que es el poder político, de alguna manera configura que ese poder político no reconozca ningún poder, ese poder político organizado, no reconozca ningún poder por sobre el suyo. De eso hablamos cuando hablamos de soberanía. ¿Eso quiere decir que no haya conflicto entre un poder soberano de un Estado con respecto al poder soberano de otro Estado? No, todo lo contrario. De hecho, hay conflictos constantes. De hecho, esta semana tenemos un conflicto sobre el poder soberano del Estado chileno con el poder soberano del Estado argentino. Discusión al margen, la verdad no tengo opinión porque no soy erudito en el tema, pero lo que sí está claro es que los dos estados están discutiendo sobre la soberanía, y ahí vamos de nuevo, en un espacio territorial para beneficiar a otro elemento del Estado que sería su población. Ven cómo en la discusión ya entran todos los elementos del Estado. ¿Y quién es el que decide esta cuestión? La forma de gobierno de ese Estado. En este caso, un decreto del presidente chileno, y Argentina responderá a través de la legislación que ya tiene. Y de su forma de gobierno, el Poder Ejecutivo dispondrá que su Cancillería, que es una secretaría del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, responda de determinada manera. No importa el fondo de la cuestión. Más claro, el derecho de la soberanía sobre un espacio territorial, tema Malvinas. ¿Sí? ¿Qué estados consideran que tienen soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas? ¿Uno solo? Argentina. Perdón, ¿Sí? profe, Karim. Argentina tiene a las Islas Malvinas dentro de sus 200 millas marítimas, si no me equivoco. Sí, pero está bien, hay otro estado que a mucho no le importa eso. Sí. Inglaterra, claro. Inglaterra. Reino Unido, en realidad. Inglaterra es uno de los países del Reino Unido. Siempre saben la diferencia entre Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, ¿no? Ahí son 3 cosas diferentes, digamos. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gran Bretaña es la isla que compone Inglaterra, Gales y Escocia. E Irlanda del Norte está en el norte de la isla de Irlanda, justamente. Esas son las diferencias. Gran Bretaña es una isla que conforma 3 naciones que conforman un solo estado, que es el Reino Unido. 4 naciones, sumando a la que está en la otra isla, que es Irlanda del Norte. ¿Está claro? Porque a veces los escoceses también están usufructuando la soberanía de las Islas Malvinas. Y a veces nos enojamos solo con los ingleses, entre comillas nos enojamos, porque no es una cuestión individual. Pero bueno, lo cierto es que hay una disputa de soberanía. ¿Qué quiere decir una disputa de soberanía? Una disputa de saber quién es el que decide la legislación sobre un espacio territorial determinado y por consecuencia sobre la población de ese espacio territorial determinado. Profe, y sobre la economía también. Sí, no por supuesto, entra. la economía
pongo dentro de la legislación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un orden jurídico que dice que hay un ministro de Economía y el ministro de Economía dispone las cuestiones económicas. Ahora cuando veamos a Kelsen con el tema del orden jurídico, quizás esto quede un poco más claro, digamos. Todo lo que viene posterior al orden jurídico que nosotros llamamos Estado, forma parte de ese orden jurídico, porque si no, digamos, ¿de dónde aparece la figura del ministro de Economía? De una ley anterior, de un Estado soberano, que forma parte de un gobierno que dispone que Walter Cerrudo es el ministro de Economía, digamos. No se le ocurrió, para hacerlo más específico y no ponerlo a Walter en todos los ejemplos, no se le ocurrió a Martín Guzmán ser ministro de Economía y todos dijimos, bueno, dale, no. No, bueno, hay una elección que ganó un presidente y que dispuso que su gabinete de gobierno sea de determinada manera, dentro del cual está el Ministerio de Economía, y eligió a una persona que se llama Martín Guzmán. Y así el Estado británico con su ministro de Economía o de Hacienda o como se llame. ¿Ok? Fíjense que eso es variable. De hecho, en el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Economía, si no me equivoco, se llamaba Ministerio de Hacienda. ¿Sí? Entonces, sí, lo habían dividido en Hacienda y Finanzas. Es una disposición de gobierno esa. Por lo tanto, es una disposición posterior al orden jurídico. ¿Se entiende? Lo cierto es que la diferencia o la diferenciación entre quienes detentan o intentan detentar como parte de su territorio, por ejemplo, en el caso de las Islas Malvinas, importa más quién ejerce la soberanía sobre ese territorio. Argentina disputa la soberanía con el Reino Unido en las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Pero indudablemente las disposiciones que son ley para Argentina en la isla no son soberanas porque hay otro Estado que considera lo mismo y la población, que es otro elemento del Estado, de ese espacio territorial, responde a la soberanía de ese Estado en conflicto. ¿Se entiende esto? No sé si Walter, si te parece claro. Sí, está perfecto, yo estaba leyendo las preguntas de los chicos en el chat, por eso estaba muteado, por eso tardé en No, está bien. ese delay, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda con esto? ¿O algún comentario que quieran hacer? ¿No? No, profe. Bien, entonces tenemos los 4 elementos del Estado. Territorio, población, acuérdense de todo lo que implica el territorio. Población, acuérdense o recuerden en su momento a poder indicar esta cuestión de que tiene importancia la distribución de la población, la densidad poblacional, que no incluye solamente los habitantes de la Argentina como ciudadanos argentinos, sino también incluye, de hecho, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo, se puede votar para las elecciones de Argentina, incluso viviendo en otro país, porque la condición de ciudadano no se pierde con el hecho de salir del país, lo mismo que los extranjeros que habitan el territorio del Estado argentino. El poder y el gobierno. Una consulta, profesor. Tengo anotado acá que sobre Jelinek, no sé si lo pronuncio bien, o Jelinek, no tiene en contemplación el elemento gobierno cuando describe a la definición de Estado. ¿Por qué pasa eso? Pedro, ahora va a hablar Walter de Jelinek. Si querés, perdón, esperamos, guardate la pregunta, yo para no adelantarme con lo que va a dictar Walter. Voy a avanzar. Acá preguntan las diferencias entre un Estado autoritario y totalitario. Entonces vamos a pasar a ese tema. Si no quedan dudas con el tema de los elementos del Estado, vamos a hablar las formas de Estado. Y en la literatura van a encontrar un cuadro, en la literatura que tenemos en Miel, en la bibliografía, mejor dicho, que tenemos en Miel, un cuadro que explica muy claramente esto de las formas de Estado, que se diferencian de las formas de gobierno que vamos a ver en la unidad número 11, que las más difundidas en el mundo occidental, sobre todo, son el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Pero cuando hablamos de las distintas formas de Estado,
lo tenemos que ver en relación a, de alguna manera, cómo se ejerce el poder. Y ahí vamos a hacer una división con respecto al territorio, cómo se ejerce el poder con respecto al territorio y cómo se ejerce el poder en relación al elemento humano. Y ahí entra el tema de autoritarismo y totalitarismo. Que algo tocó Profe, Walter. disculpe. Sí. Sí, este es el texto de Vidal Campos acerca de que dice formas de Estado y formas de gobierno, el cuadrito, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Listo, formas de gracias. gobierno yo les hacía la aclaración de que lo vamos a desarrollar en la unidad 11. Ah, bueno. Les dije nada más perfecto. que las más difundidas en el mundo occidental contemporáneo son presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo o semiparlamentarismo. No son las únicas, hay monarquías teocráticas, hay, por ejemplo, el caso de Cuba, sistemas de partido único con gobiernos, bueno, ahora vamos a ver formas de gobierno con presidencialismos no democráticos, digamos. Entonces, eso lo dejamos para la unidad 11. Lo que sí nos vamos a centrar en sí, entonces, es en las formas de Estado y la vamos a ver en relación a la cuestión del espacio territorial o del elemento territorio o en relación a la relación con el elemento humano, con los habitantes, con la población. Y en ese sentido, nosotros en la historia de la Argentina tenemos una discusión muy fuerte en el siglo XIX con respecto a qué tipo de Estado íbamos a tener, si íbamos a tener un Estado unitario o federal. Y era la gran grieta, por decirlo de una manera, del siglo XIX. Una discusión incluso bastante contradictoria entre sus participantes, porque algunos de los que se decían federales eran más unitarios de los unitarios que se decían unitarios, y así lo hemos visto en el curso de ingreso a la universidad. Yo tengo acá algunos alumnos que han sufrido el dictado del mismo. Parece que algo les quedó porque están acá, pero me entenderán cuando hablo de la cuestión de los unitarios y federales. Y en realidad no hay ninguna de las dos que esté bien ni mal. Son consideraciones técnicas de formas de gobierno. La una, unitaria, que tiene que ver con la centralización política territorial de un Estado, y la otra, la forma federal, que es justamente una descentralización política territorial de ese Estado. Y aquí podemos decir, ¿qué quiere decir cada una de las cosas? Literal. Si un Estado está centralizado en su conformación territorial desde un punto específico de ese territorio, vamos a poner un ejemplo, Uruguay, ¿sí? Es un Estado unitario. Y por lo contrario, dentro de ese Estado hay una descentralización del poder en distintos estados internos. Desde el punto de vista territorial, vamos a estar frente a un Estado federal. Y aquí podemos poner ejemplos como... ¿Estados Unidos sería federal? Por supuesto, es el que creó el sistema federal de gobierno. De Estado, perdón. Y nosotros nos copiamos, bien copiado por la conformación. ¿Por qué? Porque tiene un porqué conceptual. Y tiene que ver con que, por ejemplo, los Estados Unidos son estados anteriores, justamente el nombre, si ustedes desagregan el nombre Estados Unidos de América, había estados separados de América, que eran las 13 colonias, cada una con su gobierno, con su diferenciación territorial y su propia población. Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, todos los estados del Atlántico de los Estados Unidos actuales, 13 eran, que se unieron, Estados Unidos, para conformar un Estado único, pero que no dejaron, luego de 1787, de tener cierto grado de autonomía. Primero habían hecho una confederación y luego, lo vamos a ver también esto, se transformaba en una federación, cierto grado de autonomía, delegando algunas cuestiones, que en cada Estado federal es distinta, a un Estado nacional. Por ejemplo, un poder ejecutivo central, que es el presidencialismo, también invento, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido estricto de la palabra invento, de los Estados Unidos, que nosotros hemos copiado
en gran parte. Otro estado federal, Brasil, otro estado federal, Argentina. Bueno, la Federación Rusa, que en realidad se forma la Federación Rusa luego de la caída del régimen soviético. Se transforma primero en lo que se llamaba el SEI, la Comunidad de Estados Independientes, para luego de que se separen la mayoría de los estados occidentales y del sudoccidentales cercanos al Medio Oriente, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, bueno, todos los Turkmenistán, los estados estos, más los estados del este de Europa, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania principalmente. En Rusia quedan también una conformación en un espacio territorial tan grande de distintos sectores dentro de Rusia, entonces lo que se forma es una federación de repúblicas que se llama Federación Rusa, otro estado federal. ¿Qué cambia desde el punto de vista de la práctica? Nada. O sea, de la práctica todo, pero desde el punto de vista de la bondad o no de cada uno de estos sistemas es relativo. Hay estados unitarios exitosos y estados federales exitosos, y hay estados unitarios no tan exitosos y estados federales no tan exitosos, digamos. No es que el hecho de la conformación en forma de estado de acuerdo a la cuestión territorial no cambia en sí el destino de en sí, digo. Puede sí, si hacemos una apreciación individual de cada uno de esos estados, podemos decir, bueno, acá creo yo, y es subjetivo, que convenía un estado unitario, o creo yo que la discusión entre Facundo Quiroga, digo, y Rosas por carta un poco explicaba la problemática de si iban a ser el Estado argentino federal o un Estado unitario. ¿Está claro esto? ¿Dudas? Sigo. Está claro, profe. Bueno. Con relación al elemento humano, ahí vamos a entrar en esto de la diferenciación entre estados democráticos, entre estados autoritarios y estados totalitarios. Y esto tiene que ver con un reconocimiento de las libertades, de la dignidad, las libertades individuales, de la dignidad y de los derechos del hombre. Ese estado va a ser considerado un estado democrático. Por supuesto, siempre nosotros estamos estudiando el mundo occidental, ¿no? Del cual formamos parte. Un mundo occidental básicamente capitalista a partir del siglo XX en general, y con una concepción democrática muy arraigada, más allá de los problemas que tuvieron sobre todo los países sudamericanos en el siglo XX, pero muy arraigada en la cultura de estas naciones. Por lo tanto, quédense con esa visión. No quiere decir que no haya otro tipo de visiones, pero sí es la nuestra. Entonces, nosotros consideramos Estado democrático, y Vidal Campo así lo explica, a cualquier Estado que considere o reconozca la dignidad, la libertad y los derechos del hombre. Después, en cómo se vota, cómo no se vota, qué tipo de forma de gobierno tiene y demás, ahí podemos entrar en detalles más adelante. Un Estado va a ser autoritario cuando algunas de estas cuestiones que les acabo de nombrar, la libertad, los derechos del hombre o la dignidad humana, está restringida. No está anulada, está restringida. Entonces ponía Walter bien cuando hablaba con Pedro sobre Cuba, y obviamente hay discusión sobre esta cuestión, pero claramente hay restricciones a la libertad. Por ejemplo, no hay libertad de partidos políticos. ¿Es una restricción? Sí, es una restricción. Por lo tanto, estaría dentro de esta calificación que nosotros estamos haciendo, demostrándonos que no es un Estado democrático. Sin hacer juicio de valor, digamos. No estaría dentro de
esta categoría de Estado democrático. Estaría dentro de una categoría, creo yo, y ahí sí hago una subjetividad, dentro de un Estado autoritario. Porque ahora cuando veamos totalitario vamos a ver que hay una diferencia, y es una diferencia bastante importante y que tiene que ver con que los estados totalitarios niegan, no restringen, niegan estos derechos, estas libertades o la dignidad del hombre. Y ahí es más difícil ya determinar qué es un estado totalitario porque entra la subjetividad en juego, salvo, por ejemplo, siempre se supo en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, se puso como ejemplo, y nosotros lo hemos puesto como ejemplo muchísimas veces, Corea del Norte, como estado Gabriel, totalitario. Sí. Gabriel, te interrumpo porque justo hay una pregunta muy, muy buena de Valeria que tiene que ver con la diferencia entre estados autoritarios y totalitarios, ¿no? Sí. Ella pregunta, ¿sería también democracia tutelada? Que creo que le quedó justamente lo del curso de Historia Argentina, pero está muy buena la referencia porque vamos, se refiere a la Argentina claramente, al periodo en el cual había proscripción electoral para el peronismo, y justamente esos gobiernos de facto, ¿no?, que surgieron, su legitimidad estaba basada en la fuerza, es decir, restringían, por ejemplo, la libertad de reunión, lo que es los partidos políticos, pero no anulaban otros derechos ni el funcionamiento de la justicia, ¿sí? Justamente ese es un muy buen ejemplo, una muy buena acotación, porque el Estado totalitario, sí, claramente, Pablo ahí habla de Corea del Norte, y sí, Corea del Norte es un Estado totalitario, porque incluso el totalitarismo se inmiscuye La vida en todos privada. los aspectos de la vida del hombre. La vida pública, esto que hablamos de participación política, de reunión, pero también la vida privada, se inmiscuye en todo, ¿no? Pero igualmente Corea del Norte, tomémoslo como ejemplo, y digo esto porque nosotros estudiamos lo que es la democracia occidental, ¿no? U Occidente. Pero Corea del Norte es un ejemplo contemporáneo. Ahora, si queremos bucear, ¿no?, ejemplos históricos de totalitarismos, justamente, bueno, el siglo XX es muy fecundo, ¿no? Lo que fue la Italia fascista, la Alemania nacionalsocialista, la Unión Soviética, especialmente en tiempos de Stalin, ¿sí? En el caso de Afganistán, a ver, ahí lo No pone sabemos. Eduardo, a ver, es un estado teocrático, sí, Hay sí, que ver cuándo, porque hasta la semana pasada era una cosa, la semana que viene puede claro, ser otra. sí, Digamos, es más dificultoso de entender Afganistán, no porque esté mal lo que decís, puede ser, hay que ver qué hacen los talibán, porque dicen que van a hacer otra cosa de lo que hicieron. Digamos, el talibán es un movimiento teocrático, como decía bien Walter, que tiene intenciones de poder, digamos, que toma el poder y demás, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer. Y además lo tenemos que ver también con la cuestión cultural. Ahí hay una barrera que Una cosa, nos profe. dificulta la observación, me parece a mí, digo, y es muy. También podríamos hablar de Arabia Saudita con algunas restricciones muy fuertes que ahora se están liberando, digamos, pero por ejemplo las mujeres, con el tema de las mujeres o el tema de la participación política también. Ahora, con lo que respecta a la propiedad privada, ahí no hay tantas restricciones, entonces, por eso hay que ver, para que sea un totalitarismo tiene que haber casi una restricción total de todos estos ámbitos. Si hay alguna liberación, ya es un autoritarismo más o menos fuerte, pero también hay una línea que es subjetiva. Ahí quiero que también es opinable y hay algunas cuestiones opinables. Cuando hay una restricción total ya no es opinable, es un totalitarismo. Sí, güey, sí, Eduardo. No te escucho. Si querés escribila y te la contestamos por el chat, porque no te escucho, Eduardo.
Y sigo porque si no me estoy comiendo el pobre, le estoy comiendo a Walter todo su espacio y se termina esto. No, pero Gabriel, te digo, son muy buenas las acotaciones y las preguntas de los chicos. Sí, por supuesto. Ahora no estoy viendo el chat. No es pérdida de tiempo, al contrario. No lo digo en el sentido de pérdida de tiempo de eso, sino que no quiero acaparar todo el tiempo, a eso me refería. Lo cierto es esto, lo que ustedes tienen que saber es que si hay una restricción, nosotros lo vamos a llamar a través de lo que nos propone Vidar Campos, un autoritarismo, y si hay una negación de alguno de estos derechos, dignidad del hombre o derechos del hombre o de la libertad, lo vamos a llamar autoritarismo. Es una diferenciación que, repito, a veces es difícil de entender, pero lo claro que sí es fácil de diferenciar de una democracia. En la democracia hay un reconocimiento de la libertad, de la dignidad y de los derechos del hombre. Eso sí está clara, la diferencia entre esas dos. Con esto terminamos el tema de forma de Estado. Lo que me interesa también, antes de empezar con Kelsen y pasarle la palabra a Walter, es la diferencia entre Estado y Nación. Que algo se dijo aquí, que es bastante sencilla de entender con el ejemplo. Hay estados que tienen su territorio, que tienen su población, que tienen su poder o su soberanía y su gobierno, pero dentro de ese mismo estado cohabitan distintas nacionalidades. Y son estados muy reconocidos por nosotros. Dijeron, por ejemplo, Bolivia, dijeron, creo que hablaron de la Federación Rusa, ¿sí? Habitan distintas nacionalidades dentro. Pero el ejemplo más claro, para darnos una idea de esto, es España, donde, por ejemplo, que tenemos la nación vasca, que tenemos, lo voy a decir rápido esto porque es fácil de entender, la nación catalana, y que donde incluso hay discusión de esas naciones internas dentro del Estado español, con intención de secesión, de separarse del Estado justamente por reconocerse como de otra nacionalidad. Incluso, vamos a decir y vamos a reconocer que hay naciones sin Estado. Pueden o saben o nos podrían decir qué nación no tiene ningún Estado. Hasta hace un tiempo el pueblo judío, Israel. Hoy lo tiene, eso es un gran ejemplo, Pedro, es un gran ejemplo. Hoy el Estado de Israel es un Estado donde la nación judía, de alguna manera, donde confluyen las mismas costumbres, la misma religión, las mismas ganas de vivir en la misma sociedad, tiene un Estado, que es Israel, a partir de 1948. Los gitanos, ahí Analía Raquel Flores da el ejemplo. Los gitanos son una nación que no tienen Estado. Eso quiere decir, con todas estas características que le daba a la cuestión de la nacionalidad, que no es necesario, no es un elemento obligatorio para una nación conformar un Estado. ¿Sí? Dentro de un Estado incluso puede haber varias nacionalidades, o puede pasar el caso de el ejemplo que nos dio Pedro, donde la nación judía conformó un Estado al principio, mediados del siglo XX, y hoy, de alguna manera, lo disfruta y mantiene su soberanía. Incluso podríamos discutir también el Estado palestino, o los palestinos, que tienen reconocido un territorio, pero que está en disputa, o el tema de la soberanía ahí también entra, y es un gran ejemplo para entender entre la disputa territorial entre el Estado palestino y el Estado israelí. Vamos a empezar con los autores, si no tienen ninguna duda. Ya vimos los elementos y vimos las formas de Estado y esta cuestión de la diferenciación entre el concepto de Estado y el concepto de nación con los ejemplos que dimos. Y yo voy a... Gabriel, ¿puedo utilizar lo que vos acabás de explicar
justamente para reforzar un poco lo que habíamos hablado en la clase de presentación, ¿no? De por qué o cuál es la importancia de nuestra materia en el plan de estudios, ¿no? Porque justamente hoy Gabriel les ponía ejemplos muy prácticos, ¿no? Acerca, bueno, el caso de Homero con la embajada, los buques y demás, o el territorio, ¿no? El tema que uno piensa el territorio solamente es la tierra que se ve, la superficie, pero también está el espacio aéreo, bueno, el mar territorial, las riquezas bajo tierra, y una serie de desprendimientos, ¿no? De los elementos del Estado, que justamente son la base de las distintas ramas del derecho público, ¿no? Porque ustedes, no solamente territorio y población, ustedes fíjense, por ejemplo, el elemento gobierno que tiene el Estado. Ahí aparece el derecho constitucional, ¿sí? Que justamente es la primera materia correlativa que sigue a derecho político. En el caso del territorio, ¿no? Ustedes tienen, como en el caso de la Argentina, la cuestión del mar territorial, está el derecho marítimo, bueno, el derecho internacional público, derecho aeronáutico, derecho de la minería, ¿no? por los recursos, y así ustedes van viendo cómo se abre el espectro del derecho público. El federalismo, por ejemplo, ustedes van a estudiar derecho municipal y derecho provincial, ¿no? Y todo eso deviene justamente de la existencia del Estado. Por eso es importante el tratamiento y la consideración, ¿no? de los elementos del Estado. Yo recién estaba chequeando el material de estudio de la unidad 2, justamente el texto de Vidal Campos que ustedes que tienen, ¿no? Para descargar y para estudiar es la lección 15. Ahí está justamente la diferenciación que recién les explicaba Gabriel. Pero lo que vamos a hacer para que ustedes vean mejor, ¿no? Con más detalle, esto que les estoy mencionando ahora, vamos a agregarles como material complementario del texto de Vidal Campos, justamente lo que tiene que ver con los elementos del Estado, ¿no? En el cual él hace un tratamiento más minucioso, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que hablábamos, que también fue una pregunta de una de sus compañeras, ¿no? El tema de la relación que hay entre tamaño territorial y formas de Estado, ¿no? Que a mayor extensión se propende al Estado federal y viceversa, no sé si son estados pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, el tamaño territorial de un Estado también incide en su política exterior, por ejemplo, que es la geopolítica, ¿no? La posición que tiene un Estado también condiciona su política. Bueno, la cuestión de la política, lo que es la población, ¿no? Si un Estado practica, por ejemplo, especialmente en Argentina o Estados Unidos, que han sufrido migraciones que han conformado a sus naciones, ¿no? Migraciones en el siglo XIX, especialmente el siglo XX, si el Estado los incorpora, los discrimina, tenemos que hay políticas de Estado que son de integración o políticas que son que no respetan a las minorías, ¿no? Bueno, esto se refiere a los estados totalitarios. Pero justamente estaba chequeando eso ahora en la plataforma y les vamos a poner esa lección, ¿no? Ese capítulo de Vidal Campos para que ustedes vean cómo ahí se ve en forma más abierta, ¿no? Todos estos... es más, ustedes después pueden chequear, ¿no? Con el plan de estudio todas las ramas del derecho público, cómo aparecen a partir de lo que es los elementos del Estado, ¿sí? Perdón, Gabriel. Estoy perdiendo el tiempo a vos. Disculpe, antes de que continúe, ¿cuándo va a agregar esa parte que dice usted? Hoy mismo. Termina la clase y lo agregamos. Lo haces trabajar ahora, Eduardo. No. Y yo le quería hacer una pregunta, pero la había interrumpido.
No, dale, por favor. En el texto de Vidal Campos hay una parte que hace una diferencia entre absolutismo y totalitarismo. Sí. Que hay una disparidad, no entiendo cuál es la diferencia entre absolutismo. Esto de lo que les decíamos antes, con respecto a que en el autoritarismo hay una restricción de algunos de los derechos fundamentales o de la dignidad del hombre, de la libertad o de los derechos del hombre en general, y en el autoritarismo no hay una restricción, hay una anulación, una negación de esos derechos. Walter ponía ejemplos, por ejemplo, con las dictaduras argentinas había restricciones, por ejemplo, restricciones políticas, pero vos podías comprarte una casa igual, ir a ver a Independiente, Walter, en el 78, cuando le ganó a Talleres. La vida cotidiana por fuera de las restricciones políticas, que eran fuertes, ojo, no le estoy quitando valor a eso, pero la vida cotidiana, la vida ordinaria de la comunidad, separada de la vida política, continuó. Entonces, ¿hay una restricción? Sí. ¿A qué? Por ejemplo, a los derechos políticos. El derecho de asociación, derecho de reclamar, derecho, incluso que terminó con la vida de muchas personas, ¿no? Ya sabemos esa cuestión. Ahora, otro tipo de cuestiones, como juntarse a comer un asado, ir a ver a Independiente, o comprarte una casa o ir a trabajar a una... Siguió. Ese tipo de derechos no. Cuando el Estado totalitario supone la negación de todos los derechos y la inmiscusión, no sé si está bien dicho el término, del Estado en todos los órdenes de la vida, privada y pública. Corea del Norte, por ejemplo. Y en el pasado ese era el absolutismo. Los absolutismos, por supuesto, sí. Sí, gracias. Sí, no, Walter dio buenos ejemplos del siglo XX, el nazismo, el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano, también hacían eso. O la Unión Soviética de Stalin, digo, para decir los 3 ejemplos que dio Walter. Con respecto al tema de las conceptualizaciones, vamos a entrar en los autores, ¿no? Tratadistas del derecho. Entonces, porque vamos a notar que no todos los autores configuran una visión del Estado desde el mismo punto de partida. Walter decía antes que algunos consideran que el Estado es una cuestión natural, que existe antes de que el hombre se dé cuenta que existiese, y otros que no. Kelsen es un caso es uno de los tratadistas que nos indica que no, que en realidad tiene que ver con otra cosa. Y vamos a decir un par de conceptos y lo voy a ir profundizando. Dice Kelsen es un jurista y filósofo austríaco nacido en Praga. Y ustedes van a decir, pero si nació en Praga, ¿cómo era austríaco? Y porque nació en 1800, ahora se me fue el número del 81, creo que 1881, cuando Praga formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces él se fue a estudiar a Viena como austrohúngaro y después adquirió la ciudadanía austríaca con el tiempo. Pero nació en Praga, que hoy es la capital de Checa. Dice Kelsen que el Estado es un orden jurídico. Y es clave esta cuestión del orden jurídico en Kelsen. Ahora bien, no todo orden jurídico es un Estado. Porque para que sea considerado un Estado tiene que tener un grado importante de centralización. Y para esto, dice, tiene que tener ciertos órganos especializados para poder crear y aplicar las normas que constituyen ese Estado. Cuando ustedes lean no arranca por acá, pero a mí me pareció una buena forma de empezar a explicar a Kelsen. Es un orden jurídico el Estado. Por lo tanto, no es natural, porque ¿quién ordena jurídicamente? ¿Quién hace el ordenamiento jurídico en un Estado? El hombre. Claro. Entonces no es natural, es positivo. El hombre dice, bueno, nos tenemos que organizar, vamos a crear algo. Entonces creamos un orden jurídico
que después vamos a llamar Estado, o que lo vamos a llamar Estado en algún momento, que no solamente va a ser el que crea y que aplica normas que constituyen en sí mismo el Estado. Hablábamos de, ¿se acuerdan que hace un rato hablamos de cómo es que hay un ministro de Economía? Y bueno, hay una ley primera que dice cómo se dividen los poderes del Estado. Después hay otra ley que dice el sistema electoral para elegir al Poder Ejecutivo. Después hay otra ley que dice que el presidente es el que decide o que conforma su ministerio. Y después el ministerio mismo tiene sus propias leyes. Entonces, por consecuencia, la creación del Estado proviene anterior de un orden jurídico, dice Kelsen. Por lo tanto, no es natural, es positivo. Es el hombre que lo crea. Lo que es natural es la necesidad. Pero el Estado es un ordenamiento jurídico. Es una organización política que regula todo, monopolizando el uso de la fuerza. Quédense con este concepto porque lo vamos a ver varias veces. Y Walter se lo va a explicar muy bien porque Weber es el que lo explica. Lo que podemos decir entonces, que además Perdón, el Estado... profesor, disculpe que lo interrumpa. No, no. Kelsen es el que crea la pirámide de orden jurídico, sí. Ahí está, pero, sí, gracias. Que cada Estado tiene una distinta, ¿no? Hay estados que nosotros tenemos la Constitución y los tratados internacionales arriba de todo. No sé si los demás compañeros saben. Es una pirámide de orden jurídica. Después están las leyes nacionales, después están las leyes provinciales, después están las ordenanzas municipales y creo que se me termina ahí. El orden jurídico justamente es el que conforma nuestro Estado. La pirámide de Kelsen, en ese sentido, lo que marcaría es el orden jurídico del Estado argentino. Pero podés trasladarlo a otro Estado de otra manera, ¿sí? Nosotros siempre estudiamos la pirámide de Kelsen en relación a nuestro, digo en el secundario y demás, a nuestro orden jurídico, justamente. Bueno, el Estado, gracias. ¿Está bien? ¿Está claro, Pedro? Perdón. Sí, gracias. No, de nada. El Estado es a la vez, dice Kelsen, es una persona. ¿Por qué? Porque es sujeto de derechos y de obligaciones a la vez que es un ordenamiento jurídico. Y parece hay una abstracción aquí, ¿no? ¿A dónde está el Estado? ¿Dónde está? ¿Lo tocamos? ¿Lo vemos? ¿Lo tenemos al alcance de la mano? Y en realidad no, pero sí. Por eso es una abstracción. ¿Dónde está? Cuando, como parte posterior al ordenamiento jurídico, se crea un organismo que se transforma en una persona jurídica, pero que a la vez puede ser representada por una persona física. Le dijimos el ejemplo del ministro de Economía. Me vino bien ese ejemplo porque yo litigo contra el Ministerio de Economía y no estoy litigando contra una persona física. O en todo caso, si litigo contra una persona física que representa, según el orden jurídico, al Ministerio de Economía, porque el orden jurídico así lo pide, ahí está ladrando, no le gusta lo que estoy diciendo. No sé si se escucha el ladrido. Me distrae. Volvemos. Si va a ser sujeto de derecho y de obligaciones, ese organismo del Estado, por una disposición y un ordenamiento jurídico anterior. Entonces, hay una dualidad ahí entre el Estado que se crea a sí mismo y al mismo tiempo es sujeto de derecho y de obligaciones. No sé si se entiende esto. Es complejo, pero cuando ustedes van a la... qué sé yo, a ver, derecho, seguridad social. ¿Cuál es el organismo que el Estado, según su orden jurídico, ve representada la seguridad social? La ANSES. Bueno, el que tiene un problema con su jubilación discute judicialmente contra la ANSES, ¿no? Que es un organismo previamente creado por el Estado, por su ordenamiento jurídico. Entonces ahí se transforma, que además va a ir a discutirlo en sede judicial, que es otro organismo creado por el Estado, en su ordenamiento jurídico. En realidad lo que está haciendo uno es discutiendo por un lado jurídicamente
contra una persona jurídica llamada ANSES y es sujeto de derechos y obligaciones porque hay un ordenamiento jurídico creado también por el Estado que así me lo permite. Entonces está cumpliendo una doble función ahí, el Estado, una dualidad de creador del derecho, se dice Kelsen, y al mismo tiempo de sujeto de derecho y de obligación. Es un orden jurídico, pero les decía, no todo orden jurídico es un Estado. Si no tiene organismos especializados para que centralicen esta cuestión y que creen las normas que lo constituyen, no puede ser un Estado. Si no hay un organismo, para el ejemplo del ANSES, que de alguna manera, que un ordenamiento jurídico que genere leyes que después propongan la creación de un organismo que tenga entidad y personería para que uno discuta con él como persona jurídica, yo persona jurídica Gabriel discuto contra persona jurídica, perdón, yo persona física Gabriel discuto contra persona jurídica ANSES, si no hay un ordenamiento anterior que centralice ese ordenamiento jurídico, difícilmente podamos discutir con alguien, o sea, no existe. No es la figura de la persona que lo conduzca tampoco, porque hoy es, en el caso de ANSES, Raberta, y en otro momento fue otra persona, González, digo, cualquiera. Pero además también Kelsen habla de que no hay centralización, porque si no hay centralización, digamos, del orden jurídico, no hay Estado, porque en realidad el orden judicial históricamente es anterior a la creación del Estado, porque tiene que ver con el derecho consuetudinario. O sea, antes, en la antigüedad, no tanto en la antigüedad, antes de la creación de los estados modernos, la venganza, de alguna manera, formaba parte del ordenamiento judicial, del orden judicial. O sea, había alguien que por la costumbre y demás, había un juzgado, una persona que dictaminaba, el rey o alguien, que dictaminaba que si mataban a mi padre, yo tenía derecho a matar al padre de mi victimario. ¿No? Entonces, la creación del Estado es posterior incluso al orden judicial. O sea, el orden legislativo, según Kelsen, es posterior a la cuestión judicial. Pero además, para que esto sea posible, tiene que estar determinado en un territorio. Nosotros habíamos visto que es un elemento del Estado, entonces si no está determinado en un territorio, no sabemos hasta dónde o hasta qué lugar se corresponde ese ordenamiento jurídico. Incluso el ordenamiento jurídico dispone el territorio. Nuestra Constitución, que es la máxima de ordenamiento jurídico, nos dice que nosotros tenemos una cantidad determinada de provincias que tienen determinado límite, que otros estados reconocen y que por eso nosotros mantenemos de esta manera, pero sabemos que a veces no lo reconocen, en el caso de Malvinas, y nosotros creemos que sí. O sea, no es una cuestión solamente individual de un Estado, determinar la legislación y el orden jurídico en un espacio territorial, sino que también tiene que estar reconocido por otros, o sea, tiene que tener soberanía plena sobre esto. Y el derecho internacional de alguna manera cede esta cuestión limita la soberanía de los países, pero en realidad la limita por deseo de los estados intervinientes. Cuando nosotros firmamos un tratado internacional, estamos limitando la soberanía de alguna manera, pero a sabiendas de que formamos parte de un derecho internacional superior. Como les decía recién, el Estado además es un punto de imputación, dice Kelsen. La persona jurídica del Estado tiene el mismo carácter que las demás personas jurídicas. Este ejemplo del ANSES que yo les daba más o menos lo lleva a esa cuestión. Para que el orden jurídico sea lo suficientemente especializado, tiene que haber un conjunto de órganos en donde incluso se profesionaliza a personas, se remunera a personas, a los jueces, a los secretarios, al que te atiende en la mesa de entrada del Poder Judicial, al empleado de ANSES y demás, etcétera,
que van a ser funcionarios de organismos estatales específicos que van a concentrar esa centralización que requiere el orden jurídico para conformarse en un Estado. ¿Se entiende esto? Es complejo, que el CNE no es tan sencillo. Pero siempre partan de la base de que para que exista un Estado, tiene que haber un orden burocracia. Tiene que haber un orden jurídico primero, que cree esa burocracia, Pedro. Por eso. No dicho de, ojo con el tema del término burocracia como algo peyorativo, es algo... No, algo... Sí, te entendí a vos, pero digo para los demás. Digo, burocracia en el término real y literal del concepto de burocracia. Muchas veces se lo relaciona con algo peyorativo y no estamos hablando. Burocracia es... orden de las instituciones, que tiene que haber un empleado para esto, para lo otro. Totalmente, totalmente. Es eso la burocracia, perfecto. Pero justamente ese conjunto de órganos es posterior al orden jurídico, pero sin ese conjunto de órganos no se puede conformar el Estado. Por eso ven que es de derecho positivo. ¿Qué quiere decir derecho positivo? Es creado por el hombre. Ahora bien, para Kelsen la teoría del Estado es parte de la teoría del derecho, porque de esto se refiere a la validez de la creación del orden jurídico. Y los elementos también forman parte de la validez del alcance de ese ordenamiento jurídico. Los elementos, estoy hablando de los elementos del Estado, el territorio, el poder político y la población, son muy importantes para determinar el alcance, la validez de la creación de un orden jurídico determinado. Nosotros no podríamos como Estado, o podríamos, pero tendríamos un conflicto. De hecho, justamente como el Estado chileno hoy está propuso, digamos, porque es el que dio el puntapié con esta discusión, no porque no tenga razón, digamos, ya les dije antes que no tengo una opinión sobre ello, pero propuso la creación de un orden jurídico sobre un determinado espacio territorial marítimo. Y nosotros decimos que no, que eso de otra forma. Por lo tanto, el elemento territorio, el elemento poder político, el elemento población, también son parte de la teoría del Estado, pero también como parte de la teoría del derecho del Estado a darse su propio ordenamiento jurídico. Un Estado tiene un orden jurídico, pero la efectividad de ese orden jurídico va a estar dado por el poder político, en definitiva por la soberanía. Por esto mismo que decía recién, porque yo puedo establecer como Estado el orden jurídico de decir que anexo a partir de mañana la República Oriental de Uruguay como la provincia número 24, 25, la que quieran, porque podemos anexar lo que querramos. Y por más de que yo lo diga y está dentro del ordenamiento jurídico legal argentino, no tengo el poder ni la soberanía de hacerlo. Por lo tanto, no tiene efectividad ese ordenamiento jurídico. Entonces es importante para que tenga efectividad, según Kelsen, el orden jurídico, que haya un poder político, una soberanía, que lo permita. Y por último, les digo algo porque no me quiero extender demasiado. Las cosas en sí mismo que forman parte del Estado, digo las cosas, por ejemplo, las cárceles, las instituciones en sí mismos, no son el Estado. Se van a convertir en instrumentos del Estado en la medida que los individuos que se sirven, que nos servimos de ellas, estén encuadrados dentro de un orden jurídico determinado. Porque la cárcel es un edificio con gente adentro. ¿Qué me dice? Ahora, si hay un orden una ley anterior que dice, una ley penal que dice que el que matare a otro tendrá entre 8 y 25 años. Y después una ley de procedimiento penal que dice, bueno, vamos a juzgarlo y un juez. ¿Se entiende todo el ordenamiento jurídico anterior que hay para que una persona termine entre cuatro paredes con una reja adelante con una persona que trabaja para el Estado que le dice, vos no podés salir de aquí? Entonces, para Kelsen, el Estado no es natural. El Estado es una creación positiva del hombre y que está aplicado por los hombres. Y dice, por última, que no es ni más ni menos jurídico que el derecho. Es un derecho, pero es creado por el orden jurídico.
Es difícil el tema porque hay una cuestión abstracta en el medio que es el Estado, que a veces lo ponemos como en todos los lugares. Por ejemplo, les decía, una cárcel es el Estado. ¿Sí? La universidad, si bien es un ente autárquico, forma parte del Ministerio de Educación, es el Estado. El ANSES es el Estado. La Casa Rosada es el Estado. El edificio de enfrente, que es el Ministerio de Economía, es el Estado. Y así sucesivamente, pero anterior a eso, hay una centralización del orden jurídico que permite la conformación, que algunos creen que debe ser más grande y otros creen que debe ser más chica, y ahí hay discusión política, ven como todo hay discusión política, pero que es una creación del hombre y que para Kelsen tiene origen en el ordenamiento jurídico. ¿Ya está? ¿Los dormí? No. No entendí lo último, profe, nada más. No, todo es lo que les dije. Terminé con el principio. Para Kelsen todo lo que tenga que ver con el Estado deviene de un ordenamiento jurídico, de un orden jurídico previo. Y a partir del orden jurídico analiza la creación de todos, del Estado en sí mismo, de su relación como persona jurídica, como le daba el ejemplo de ANSES, por ejemplo. Digo, pero puede ser cualquiera, la cárcel también es una, o sea, uno puede litigar contra el Estado constantemente, pero cuando dice, yo litigo contra el Estado, ¿quién es el Estado? Hay una abstracción, hoy es uno el que gobierna el Estado, mañana, bueno, mañana no, pero en 2023 puede ser otro, y en 2027 otro, y así sucesivamente. Y el Estado no solamente estamos hablando del Estado nacional, también las provincias tienen su conformación y su orden jurídico, que también representa al Estado, qué sé yo, el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no es el mismo Estado que el Ministerio de Educación de la Nación, o para trasladarlo a otro país, porque si no parece que el Estado fuese solamente argentino. No es lo mismo en un Estado federal, en una discusión contra el Estado de Massachusetts que contra el Estado de Columbia en Estados Unidos, ¿no? Son dos entes jurídicos distintos. Sin embargo, el ordenamiento jurídico es previo y deviene de un ordenamiento jurídico inicial que es la conformación de los Estados Unidos de Norteamérica. De la Constitución, de cómo se conformó como Estado federal. No hay una cuestión natural ahí. Son los hombres que dice Kelsen se dijeron, bueno, vamos a organizarnos. ¿Cómo? Bueno, un orden jurídico. ¿Cómo? Centralizado. A partir de acá, la pirámide que hablaba Pedro. Una constitución nacional, algunos la tienen pétrea, otros modificable. O sea, las formas es distinto, pero hay un origen del ordenamiento jurídico y a partir de ese ordenamiento jurídico hay una escala piramidal que va ampliando no solamente la posibilidad del Estado de ser sujeto y sujeto de derechos y de obligaciones, sino también el que conforma esa serie de sujetos de derechos y obligaciones. Porque si no existiese el ANSES, no discutiríamos con el ANSES, discutiríamos contra otro ente que se hubiese creado a tal fin. ¿Sí? Y hay otro ente estatal que se llama Poder Judicial, que también es creado por el ordenamiento jurídico, que es el que me permite, de alguna manera, como Estado también, discutir sobre una cuestión contra el Estado, como persona jurídica. Por eso es un tema... Kelsen lo ve distinto que los demás. Ahora cuando... Pues ya creo que me tomé todo el tiempo, pero lo voy a dejar a Walter que pueda hablar sobre... Van a ver que Hellinger, que Heller y que sobre todo que Weber no tiene esa concepción. No, igualmente, Gabriel, creo que, a ver, la extensión y el detenimiento, el detalle sobre Hans Kelsen es fundamental para los chicos, para un curso de Derecho, ¿no? Para la abogacía, claro. Primero porque, a ver, es el representante máximo de lo que es el positivismo jurídico, ¿no? Hay toda una discusión filosófica entre positivismo jurídico y derecho natural, ¿no? Derecho natural es un tema que vamos a ver nosotros, pero además también porque ustedes seguramente es un autor que lo van a ver o lo estarán viendo en la introducción al derecho, pero que también les va a dar una noción de lo que es el orden jurídico, ¿verdad?
Por ejemplo, Vidal Campos lo critica mucho, lo critica o cuestiona, ¿no?, su concepción monista del Estado, porque dice, bueno, al pensar de que el Estado es un orden jurídico, no reconoce los elementos constitutivos como lo que es la nación, la cultura, bueno, un montón de factores, los reduce solamente a un orden abstracto, como bien Claro. les decía Gabriel. No es que no lo reconoce, sino que los reduce al hecho jurídico en sí, nada más. Exactamente, los reduce a eso, ¿no? Y justamente por eso yo creo que la extensión de las consideraciones sobre Kelsen son importantes. Cuando nosotros avancemos, por ejemplo, en la parte histórica, vamos a ver que aparece un derecho natural o el jus naturalismo, ¿no?, como algo que se contrapone, y ustedes van a ver también después en filosofía del derecho esa discusión, ¿no?, cómo se resuelve o cómo se plantea, mejor dicho. Así que, por un lado eso. Por otro lado, ya para avanzar con los otros tratadistas, nos quedan 14 minutos. Yo, miren, les voy a mostrar por el hecho de que, para que vean lo difícil a veces que es hacer una síntesis, ¿no? Este es el texto de Jelinek, es una cosita así. Heller es más pequeño, y Max Weber es más grande que Jelinek, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que sería, a ver, aunque uno tuviese una capacidad de síntesis muy exquisita, sería muy injusto con la riqueza teórica, ¿no?, de estos pensadores. Lo que se me ocurre, o lo que me parece, para Gabriel y para mí sería más fácil decirle, chicos, lean el material que está en la unidad 2 de estos autores y ya está. No. Lo que me parece más pedagógicamente correcto es, yo les voy a hacer un panorama de estos tres autores, y la clase que viene sí le dedicamos un tiempo prudencial para profundizar, ¿no? Porque yo he visto ahí que han leído, he visto preguntas, creo que de Pedro, sobre Jelinek, ¿sí? Y me parece muy mezquino 13 minutos para ver tres autores de envergadura. Entonces voy a hacer solamente un paneo, ustedes refuercen para la semana que viene la lectura que ya hicieron, y después que hable Alejandro y Finocchiaro, voy a tomar la posta con la venia de Gabriel, y ahí sí vamos a ver con más detalle estos tres autores, y ya ahí cerraríamos la unidad 2. A ver, ahora que lo pienso, hay una coincidencia en que, así como Gabriel hacía referencia a la nacionalidad de Hans Kelsen, bueno, en el caso de Max Weber, Jelinek y Heller, los tres son pensadores alemanes, ¿no? En el caso de Jelinek, un abogado. En el caso de Heller, sociólogo, lo mismo que en el caso de Max Weber, ¿no? En distintos momentos, fines del siglo XIX, comienzos del XX, Max Weber, y la labor intelectual más fecunda de Jelinek y Heller está en las primeras 2 décadas del siglo XX. En primer lugar, quiero comparar, ¿no?, la metodología de George Jelinek y de Hermann Heller, en el sentido de la aplicación, ¿no?, del uso de la palabra Estado en sentido amplio y sentido restringido. Y esto a raíz de lo que explicaba muy bien antes Gabriel, ¿no?, de los elementos del Estado. Es claro, es evidente, mejor dicho, que sin esos elementos, ¿no?, sin el territorio, sin la población, el elemento gobierno y el poder, no habría Estado, ¿no?, más allá del orden jurídico. Pero ¿qué pasa?
ustedes van a ver, o ya han visto, que en el texto de Jelinek se habla de los tipos históricos fundamentales de Estado, ¿sí? Y esto define o marca que Jelinek utiliza la palabra Estado en un sentido amplio, un sentido general. De hecho, cuando ustedes ven el libro, su libro se llama Teoría General del Estado. ¿Qué significa el adjetivo general? Que él aplica la idea del Estado en tanto y en cuanto aparezcan en forma más o menos evidente los 4 elementos, desde las primeras formas de organización política hasta la actualidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en el caso de Heller, él hace un uso restringido de la palabra Estado. Él identifica como Estado solamente a las organizaciones políticas que aparecen en el Renacimiento. Coincidente justo cuando aparece la palabra Estado tal cual lo usamos hoy, que es con Maquiavelo en 1513. ¿Qué sucede? Para Heller, las organizaciones o asociaciones políticas anteriores no son Estados. Él tiene un uso restringido de la palabra Estado porque él marca un proceso de gestación que arranca en el Renacimiento, se va consolidando en la modernidad y llega a lo que es el Estado actual. En cambio, para Jelinek, él utiliza, ¿no?, retrospectivamente, y por eso habla de los 5 tipos históricos de Estado. Él dice, a ver, traducido en forma muy simple, si en el mundo antiguo, nosotros, por ejemplo, el segundo tipo histórico, el Estado helénico o lo que es la polis griega, ¿tiene territorio? Sí, un territorio pequeño. ¿Hay población? Bueno, está la distinción entre ciudadanos, esclavos, sí. ¿Hay una forma de gobierno y demás? Entonces, eso da para que se lo pueda calificar o se le pueda aplicar el término Estado. Para Heller, no. La palabra Estado es desde el Renacimiento hacia adelante y es coincidente con justamente la aparición de la palabra con Maquiavelo, pero no es por eso que Heller restringe el uso, sino por el proceso histórico de gestación del Estado moderno. ¿Hasta acá me siguen, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, nosotros vamos a ver, en el caso de Jelinek, estos 5 tipos históricos fundamentales de Estado analizados desde los elementos que lo constituyen. Esa es un poco la presentación que les quería decir acerca de Jelinek. En el caso de Heller, vamos a ver cómo él habla del proceso de gestación, ¿no? Cómo se pasa del estado estamental, el estado feudal de la Edad Media, en el Renacimiento, especialmente en Italia y luego en Inglaterra, cómo se va haciendo público, ¿no?, lo que serían los elementos, lo que es lo militar, la burocracia, el manejo de las finanzas, que antes eran privados y pertenecían a estamentos, o como él dice, poliarquías dentro del territorio, se centralizan y pasan a ser del ámbito público. Pero esto solamente como la introducción, después lo vamos a desarrollar bien, no se preocupen. Lo importante es que retengan... Sí. Consulta. Sí. Heller es quien denomina el sector privado de esa época, o sea, llama al sector privado, digamos, al sector feudal. Claro, él habla de estamentos, ¿sí? De hecho, él utiliza, digamos, Heller utiliza una palabra que la toma de Hegel, que es que hay poliarquías, es decir, varios centros de poder en un territorio. En la Edad Media, me estoy adelantando un poco, pero en la Edad Media el Estado era sinónimo de territorio, ¿sí? El feudo. Entonces, dentro de ese feudo hay distintos poderes. Por eso la poliarquía. Y cada uno de esos poderes acaparaba o manejaba funciones de lo que va a ser el Estado moderno.
Cuando eso se troca y se centraliza las finanzas, lo militar, la administración, la justicia, y se centraliza en la figura del monarca, bueno, ahí aparece el Estado propiamente dicho. Ok. Gracias, profe. Por favor. Finalmente, nos quedaría hacer una brevísima relación en el caso de Max Weber, que podríamos decir que está, en cuanto al tratamiento, ¿no?, de la teoría del Estado, es disruptivo, porque es como que va a contramano de la filosofía política clásica, de la teoría política, que concibe al Estado o define al Estado por los fines, ¿no? Nosotros cuando veamos las formas de gobierno vamos a decir, bueno, los pensadores plantean cuál es la mejor forma de gobierno, la que propenda al bien común. Bueno, el tema de fondo son los fines del Estado. Ahora, Max Weber tiene un planteo diferente. Él dice, dado que hay multiplicidad de organizaciones políticas y sociales que tienen diferentes fines, parece más pertinente definir al Estado no por los fines, sino por los medios. Y el medio característico del Estado, y justo hace unos momentos ahí en el chat, creo que Valeria fue quien lo puso, se refiere a la famosa definición, ¿no?, del monopolio, al monopolio del uso legítimo de la fuerza, ¿no?, por parte del Estado. Esto es una definición que parece fuerte, pero en realidad es que, a ver, el uso de la fuerza es la última ratio, es decir, en última instancia el Estado es el único que puede apelar en el marco de una constitución al uso de la fuerza para reprimir hechos o episodios de violencia, delictivos, como quieran denominarlos, ¿sí? Entonces, en el caso de Max Weber, por un lado tenemos que él tiene una concepción de la política, primeramente, también en un sentido restringido. Para él la política está referida al Estado. Y luego va a definir al Estado. De hecho, ustedes tienen en la unidad 2 el texto completo, ¿no?, del político y el científico, que es un libro magnífico, es una conferencia que él da en el año 1919, en la cual él habla ahí de la política como ciencia y como vocación, ¿no? Pero ahí en la primera parte aparecen las definiciones de política y luego la definición de Estado. Obviamente que Max Weber es un sociólogo y ve al Estado desde su óptica, no es la misma la concepción que tiene Hans Kelsen, un positivista jurídico, que Max Weber, que es un sociólogo, ¿no? Esto básicamente me parece que es lo que podemos redondear hoy, ¿no?, para no ser injustos y que no quede un mar de dudas respecto a estos autores. Por otro lado, bueno, yo ahí le escribí a Eduardo y también es socializado a todos, ¿no?, que, miren, no les miento, acá tengo la fotocopia que les decía del texto de Vidar Campos de la lección 13ª. Pensé que lo tenía escaneado, pero no. Así que lo voy a escanear y a la brevedad lo subimos con Gabriel como material complementario, porque, insisto, les va a complementar muy bien con los elementos, ¿no, Walter? Causas y elementos del Estado. Okay, está bien, no, sí. No está subido, ¿verdad? No está subido. Se subió solamente la 15ª y no la 13ª. Permiso, ¿eh? Profe. Este sería el texto de Vidar Campos, un libro muy bueno. Sí. No, que le quería hacer una consulta. Entonces, la clase que viene, ¿terminaríamos de ver la unidad 2 o también va a haber algo de la unidad 3? A ver, ustedes se habrán dado cuenta que Alejandro siempre da clases magistrales, ¿no? Es decir, va siguiendo el programa a su manera
y nosotros después tratamos de encauzarlo. Él empezó con un tema que, si bien corta toda la materia, ya es de la unidad 3, ¿sí? Con los discursos que legitiman el poder, y eso aparece en su texto, que está en la unidad 3. La clase que viene va a arrancar él y va a seguir con ese tema, ¿sí? Cuando después de la pausa nos hacemos cargo de la transmisión, Gabriel y yo, vamos a cerrar el tema de teoría del Estado, pero con la ventaja de que ustedes ya van a venir, con los textos leídos y con esta breve introducción que nos va a permitir avanzar más rápido, y continuaremos después con la unidad 3 en donde la deje Alejandro, ¿sí? Perfecto, profe. Leemos el texto de él, de Spinocharo, que seguro va a ser ese, ¿no? ¿Perdón? No, leemos el texto de Spinocharo, entonces, que seguro va a hablar sobre ese texto. Es un tema de estrategia universitaria. Si el profesor a cargo escribió un texto y lo puso en la bibliografía, es lo primero que hay que leer. Sí, profe. Bueno, chicos, les robamos un minuto de su tiempo, así que ya los liberamos con Gabriel y les agradecemos nuevamente la participación y el respeto y el interés que están demostrando durante la clase. Es un factor muy estimulante, por lo menos para mí. Claro. Lo mismo. Ya, pues. Si tienen dudas, no dejen de preguntar por acá o por Miel, ¿sí? Listo. Yo los saludo. Una cosita Perdón. más y ya está, ya no los molesto, porque hubieron mensajes al respecto, ¿no? Que fueron respondidos por Miel. Aquellos que prefieren las fotocopias, ¿no? Está abierta el centro de copiado. Aquellos que se pueden acercar a la universidad los pueden adquirir allá. Si no, bueno, tienen la posibilidad de descargarlos de la plataforma. Solamente eso. Gracias, profe. Bueno, chicos, Buenas muchas noches a gracias. todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches Gracias, a profe. todos. Buen fin de. Buenas noches. Buena clase.